Hola, soy Mateo. Mis propios hijos, a quienes les di absolutamente todo, me dejaron aquí, en este asilo, para que me consumiera en el olvido después de quedarse con el dinero de la casa que construí con mis propias manos. A veces, el silencio de tu propia sangre es el ruido más ensordecedor que existe. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para las personas a las que más deberías importarles? Antes de contarte el día exacto en que sus máscaras cayeron por completo, revelando la fría codicia que escondían detrás de sus sonrisas, comenta desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre descubre que su valor, para sus hijos, solo se mide en billetes y propiedades, y decide que su dignidad vale mucho más que la sangre. Estoy en un lugar llamado El Reposo Sereno, aunque de sereno tiene muy poco. Las paredes son de un color beige desvaído que parece haber absorbido la tristeza de todos los que hemos terminado aquí. El aire huele a una mezcla extraña de desinfectante y soledad. Hace una semana cumplí 82 años. Esperé todo el día una llamada de Javier o de Laura, ni siquiera un mensaje de mis nietos. Nada. Ese silencio fue la confirmación final de lo que ya sabía en mi corazón. Para ellos, yo ya no existía. Me convertí en un mueble viejo, uno que ocupaba demasiado espacio y que era más fácil desechar en un rincón olvidado que mantener en casa. No siento rabia, es algo más profundo, un dolor sordo que se ha instalado en mi pecho. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarlo. Es por tu bien, papá, me dijo Javier, con esa seriedad que siempre usaba para parecer convincente. La casa es muy grande para ti solo. Véndela y vente a vivir con nosotros. Mónica y yo te cuidaremos. Laura asentía, con los ojos un poco húmedos, pero sin el valor de contradecir a su hermano. Les creí. ¿Cómo no iba a creerles? Eran mis hijos. Firmé los papeles, sintiendo un nudo en el estómago que decidí ignorar. 2 meses después de que recibieron el dinero, me trajeron aquí. La excusa fue que en este lugar recibiría cuidados profesionales que ellos no podían darme. El dinero de mi casa, mi hogar, ahora lo administra Javier para mis gastos. Mis gastos en este cuarto de olvido. Miro mis manos. Antes eran fuertes, capaces de tallar la madera más dura y convertirla en algo hermoso. Con estas manos construí el negocio que pagó la universidad de Javier. Con estas manos arreglé el coche que le regalé a Laura cuando se graduó. Recuerdo haber vendido mi pequeño taller, mi santuario personal, para que mi hijo pudiera tener el futuro que yo nunca tuve. Vendí mi coche clásico, una joya que había restaurado durante años, para darles el enganche de su primera casa. Cada sacrificio era una declaración de amor, una pieza más en el futuro que yo les estaba construyendo. Ahora, estas mismas manos tiemblan un poco al sostener la taza de té frío que una enfermera me dejó hace una hora. Manos que dieron todo y que ahora no reciben ni una caricia. La humillación aquí es silenciosa, pero constante. Es ver a otros residentes recibir visitas de sus familias los domingos, escuchar sus risas en el pasillo mientras yo finjo leer un libro en mi sillón. Es la mirada compasiva de la joven enfermera que me pregunta si quiero que le marque a alguien. No, gracias, están muy ocupados, respondo siempre, con una sonrisa forzada. La mentira se siente como ceniza en mi boca. Me siento avergonzado, como si su abandono fuera culpa mía, como si hubiera hecho algo para merecer este destierro. No es un drama de gritos ni peleas, es una muerte lenta de la dignidad, un goteo diario de indiferencia que me recuerda que mi único propósito ahora es no ser una molestia para nadie. Pero anoche, mientras ordenaba la pequeña caja de recuerdos que me permitieron traer, mis dedos tropezaron con una vieja carpeta de cuero agrietado. Hacía años que no la abría. Adentro, dobladas y amarillentas por el tiempo, estaban las escrituras de aquel terreno rural que mi abuelo me heredó. Un pedazo de tierra pedregosa en las afueras de la ciudad que todos, incluyéndome a mí, siempre consideramos inútil. Lo guardé por puro valor sentimental. Sostuve esos papeles en mis manos, sintiendo su fragilidad, y por primera vez en mucho tiempo, algo se encendió dentro de mí. No era un plan, todavía no, era una certeza.
Esto era lo único mío que ellos no conocían, lo único que no habían tocado, ni valorado, ni arrebatado. Un secreto, mi último secreto. Aquella noche, con la carpeta de cuero en mi regazo, el mundo dentro de estas 4 paredes se sintió diferente. Ya no era solo una víctima esperando el final. Era el guardián de un secreto, y eso me devolvió una pizca de poder que creía perdida para siempre. Comencé a observar todo con más atención. La forma en que la enfermera de la noche, una mujer mayor llamada Rosa, me miraba con una tristeza genuina, no con la lástima profesional de los demás. La manera en que don Manuel, el vecino de la habitación de enfrente, fingía no escuchar cuando su hijo le gritaba por teléfono por algún gasto insignificante. Vi mi propia historia reflejada en los rostros cansados de este lugar, y entendí que mi humillación no era única, sino una epidemia silenciosa. Esa tierra olvidada se convirtió en mi ancla, mi única posesión real en un mundo donde hasta mis recuerdos parecían haber sido hipotecados. Recuerdo vívidamente una tarde de domingo, un par de meses antes de vender la casa. Estábamos en el patio, y Javier extendía un plano sobre la mesa de jardín. «Mira, papá», dijo con un entusiasmo que parecía sincero. «Aquí, junto al garaje, podemos construirte un pequeño taller, igual que el que tenías, para que sigas con tu madera». Laura añadió que los niños estarían encantados de aprender a hacer cosas contigo. Me lo creí. Visualicé mis herramientas ordenadas, el olor a serrín y barniz, las risas de mis nietos. Esa promesa fue la pincelada final en el cuadro de engaño que pintaron para mí. Ahora, sentado en este sillón de vinilo gastado, esa memoria me quema por dentro. No hay taller, no hay nietos, no hay nada. Solo el eco de sus mentiras en el silencio de esta habitación estéril. La injusticia más grande no es el abandono físico, sino la aniquilación de tu identidad. Aquí soy el de la 204. Mi nombre, Mateo, mi historia como ebanista, como padre, como esposo, todo se ha borrado. El domingo pasado fue especialmente duro. La familia de la señora, Elena, en la habitación de al lado trajo un pastel y globos. Escuché las risas, el feliz cumpleaños, abuela, y sentí como si me clavaran agujas en el pecho. Tuve que cerrar la puerta para no seguir escuchando. Me senté en la cama y miré mis manos, las mismas que construyeron una cuna para Javier y una casa de muñecas para Laura. Esas manos ahora solo sirven para abrocharme los botones de la camisa con dificultad. Sentí una vergüenza profunda, como si su crueldad fuera un reflejo de mi propio fracaso como padre. El martes junté el valor para llamar. Usé el teléfono del pasillo porque no quería que las enfermeras escucharan mi súplica. Marcó Laura primero. Su voz era tensa, apurada. «Hola, papá. ¿Todo bien? Estoy a punto de entrar a una reunión». La mentira era tan obvia. Eran las 7 de la tarde. «¿Y los niños?», pregunté intentando sonar casual. «Están en sus actividades, ya sabes cómo es». Cada palabra era una excusa, una barrera para mantenerme a distancia. Luego llamé a Javier. Ni siquiera contestó. Me llegó un mensaje de texto minutos después. «Estoy ocupado, papá. Te llamo luego». Ese luego nunca llegó. Colgué el auricular, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la corriente de aire del pasillo. Era el frío de la certeza absoluta. Estaba solo, completamente solo. A veces, por la noche, cuando el insomnio me ataca, me quedo pensando en el dinero de la venta de mi casa, el fruto de 40 años de trabajo, de levantarme al amanecer y acostarme con el cuerpo adolorido. Javier me dijo que lo había puesto en una cuenta de inversión segura para cubrir mis gastos. ¿Qué gastos? ¿La sopa aguada y el cuarto minúsculo que pago a precio de hotel de lujo? Me imagino a Javier y Mónica cenando en restaurantes caros, planeando sus próximas vacaciones, usando mi sudor para financiar su comodidad. Me siento como un tonto, un viejo ingenuo que firmó su propia sentencia de exilio. La traición no fue solo emocional, fue un robo a sangre, fría disfrazado de preocupación filial. Me despojaron de mi hogar, de mi dinero y, lo peor de todo, de mi confianza en la sangre de mi sangre. Pero algo cambió en mí después de esa llamada fallida. La tristeza profunda que me había paralizado durante meses comenzó a solidificarse, a transformarse en una rabia fría y silenciosa. La resignación se evaporó,
Miré de nuevo la carpeta con las escrituras. Ese pedazo de tierra inútil, ese chiste familiar, ahora era mi única pieza en el tablero. Ya no. Era un recuerdo sentimental. Era una herramienta, un arma. Por primera vez no pensé en lo que había perdido, sino en lo que todavía tenía. Un secreto que ellos desconocían. Empecé a pensar con una claridad que no había tenido en años. La niebla del dolor se disipó y en su lugar apareció un camino. Un camino que no llevaba a la reconciliación, sino a la justicia. Mi justicia. A la mañana siguiente, cuando Rosa, la enfermera amable, vino a tomarme la presión, le pedí un favor con la voz más firme que pude encontrar. Rosa, ¿sería tan amable de conseguirme el número de un buen abogado? No uno caro, solo uno honesto. Ella me miró, sorprendida por el cambio en mi tono. No había súplica en mi voz, sino determinación. No hizo preguntas, simplemente asintió con una pequeña sonrisa cómplice, como si entendiera que algo importante estaba a punto de suceder. Claro que sí, don Mateo. Déjemelo a mí. Mientras se alejaba por el pasillo, tomé la carpeta de cuero y la apreté contra mi pecho. Y lo juego había cambiado. Ya no era su peón a punto de ser sacrificado. Ahora era yo quien movía las piezas. El abogado, Mateo, era un hombre joven con una mirada seria que no lograba ocultar una cierta bondad en sus ojos. Me senté frente a él en su modesta oficina, sintiendo el peso de los años y de la decisión que estaba a punto de tomar. Le conté mi historia sin adornos, sin lágrimas, solo con la verdad cruda. Le hablé de la venta de la casa, del dinero que Javier administraba para mis cuidados y del silencio ensordecedor de mis hijos. Al final, deslicé la vieja carpeta de cuero sobre su escritorio. «Esto es lo único que me queda», le dije. «Un pedazo de tierra que mi abuelo me dejó. Probablemente no vale nada, pero es mío». Mateo tomó la carpeta, la abrió con cuidado y me miró con una atención que no había recibido en mucho tiempo. Sentí, por primera vez, que alguien me estaba escuchando de verdad. Los días que siguieron a esa reunión fueron una extraña mezcla de ansiedad y calma. Mi rutina en el reposo sereno no cambió, pero yo sí. Observaba todo con una nueva claridad. Veía la forma en que el hijo de don Manuel le hablaba con desprecio por teléfono, la manera en que la señora Carmen doblaba y redoblaba la misma fotografía de su familia ausente. Ya no me sentía parte de esa tristeza. Era un espectador, un cronista silencioso del abandono. Cada llamada no contestada de Javier, cada excusa apresurada de Laura, ya no me herían. Se convertían en piezas de un rompecabezas que mi abogado estaba armando. Esperaba la llamada de Mateo, no con la desesperación de un náufrago, sino con la paciencia de un estratega que ha hecho su primer movimiento y espera la respuesta del oponente. La llamada llegó un jueves por la tarde. La voz de Mateo sonaba diferente, contenía una emoción controlada. «Don Mateo, tengo noticias sobre su terreno». Hizo una pausa. «No sé si usted está al tanto, pero la ciudad ha aprobado un nuevo plan de desarrollo urbano en esa zona, y una corporación tecnológica muy grande está comprando todas las parcelas para construir un centro de datos». Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. «¿Y eso qué significa, Mateo?». Su respuesta fue directa y cambió mi mundo para siempre. «Significa, don Mateo, que su pedazo de tierra inútil no vale unos pocos miles. Vale millones. De hecho, ya hay una oferta preliminar sobre la mesa». Colgué el teléfono y miré por la ventana el patio de cemento. El mundo seguía igual, pero yo ya no. Era el mismo hombre. Mientras yo asimilaba esa noticia en mi cuarto de asilo, el destino movía sus propias fichas. Una carta certificada, enviada por la corporación Tecnova Solutions, llegó a mi antigua dirección. Javier, que ahora vivía allí, la recibió. Al ver el remitente y que iba dirigida a mí, su curiosidad pudo más que cualquier escrúpulo. La abrió. Sus ojos debieron recorrer las líneas una y otra vez, incrédulos. No era una simple notificación. Era una carta de intención de compra, una oferta formal por una propiedad a mi nombre que él apenas recordaba. El terreno del abuelo, la broma familiar, y al final de la página, una cifra con muchos ceros. $5 millones. Puedo imaginar su rostro, la palidez, el sudor frío, la codicia despertando como una bestia hambrienta. El padre olvidado se había convertido,
De repente, en un tesoro. El pánico debió apoderarse de Javier. El siguiente paso era obvio. Una llamada frenética a Laura. Puedo escuchar su voz. Un susurro, urgente y conspirador. ¿Recuerdas el terreno de papá? El del abuelo. Vale una fortuna, Laura, una fortuna. Nos van a pagar millones. Puedo imaginar la confusión de Laura, seguida por la misma incredulidad y luego la misma avaricia. Tenemos que sacarlo de ese lugar, seguro dijo Javier. Ahora mismo. No podemos arriesgarnos a que alguien más se entere, a que ese abogado que mencionó se meta. En cuestión de minutos, el anciano molesto y costoso se transformó en su prioridad número 1. La preocupación no era por mi bienestar, sino por asegurar que sus manos fueran las únicas en tocar ese dinero. La carrera había comenzado. Al día siguiente, sucedió el milagro que nunca esperé. La puerta de mi habitación se abrió de golpe y allí estaban ellos, Javier y Laura sonriendo de oreja a oreja. Javier sostenía una caja con un pastel de una pastelería cara y Laura un ramo de flores tan grande que apenas podía ver su rostro culpable detrás. «¡Papá! ¡Feliz cumpleaños atrasado!», exclamaron, casi al unísono. Su afecto era torpe, exagerado, falso. Me abrazaron, un contacto físico que no sentía de ellos en años. «Hemos venido a llevarte a casa, papá», dijo Javier con una seriedad fingida. «Este lugar no es para ti. Mónica ya te ha preparado la habitación de invitados. Fue un error traerte aquí, un terrible error». Sus palabras eran un insulto a mi inteligencia, una bofetada de hipocresía. Me dejé llevar por la corriente de su farsa. Acepté el pastel, olí las flores, les di las gracias con una voz débil que no sentía como mía. Mientras me ayudaban a empacar mis pocas pertenencias, observaba sus rostros. Vi la impaciencia en los ojos de Javier cada vez que miraba su reloj. Vi la incapacidad de Laura para sostenerme la mirada por más de 2 segundos. Hablaban de planes futuros, de viajes que haríamos, de cómo los nietos estaban ansiosos por verme. Cada palabra era una mentira calculada. Y yo, el viejo tonto al que creían estar engañando, asentía y sonreía. Pero por dentro una frialdad glacial se apoderaba de mí. La humillación ya no era una herida silenciosa, era un espectáculo grotesco. Y en medio de ese teatro del absurdo, me sentí más poderoso que nunca. El juego apenas comenzaba, y ellos no sabían que yo ya había escrito el final. El viaje en auto de regreso a la ciudad fue un espectáculo surrealista. Javier conducía, hablando sin parar sobre lo mucho que me habían extrañado, mientras Laura, en el asiento del copiloto, asentía a todo, volteando para sonreírme con una expresión que era una mezcla de culpa y entusiasmo forzado. Hacían preguntas sobre mi salud, no con genuina preocupación, sino como un médico evaluando la capacidad mental de un paciente antes de una transacción importante. ¿Te sientes fuerte, papá? ¿La memoria está bien? Asentía a todo, ofreciendo sonrisas débiles, interpretando el papel del anciano frágil y agradecido que ellos esperaban ver. Pero por dentro, mi mente estaba más afilada que nunca. Cada una de sus palabras, amables, era una capa de pintura fresca sobre una pared podrida, y yo podía oler la descomposición que había debajo. El aire acondicionado del auto soplaba frío, pero no tanto como el vacío que sentía emanar de mis propios hijos. La casa de Javier y Mónica era grande, moderna y fría, como un catálogo de muebles sin alma. La habitación de invitados que me habían preparado estaba impecable, pero carecía de cualquier toque personal. Sábanas nuevas, toallas dobladas con precisión hotelera y ni una ondota. Sola fotografía familiar. Era una habitación para un extraño, no para un padre. Mónica me recibió con un abrazo que se sintió como una formalidad y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Bienvenido a casa, Mateo. Te preparamos tu rincón para que estés cómodo». Su voz era melosa, pero sus ojos se movían con rapidez evaluándome. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el colchón firme y sin usar. Esto no era un hogar, era una sala de espera de lujo. Me habían trasladado de una prisión de olvido a una jaula dorada, y la única diferencia era el valor de lo que esperaban obtener de mí. La primera cena juntos fue una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Mónica sirvió la mejor vajilla, y Javier
Abrió una botella de vino caro. Hablaban de trivialidades, del trabajo, de los planes de los nietos, siempre con una sonrisa pegada al rostro. Luego, como quien no quiere la cosa, Javier dejó caer la primera sonda. «Papá, nos preocupamos cuando nos dijeron en el asilo que habías pedido un abogado. ¿Está todo en orden? No queremos que nadie se aproveche de ti». La hipocresía era tan densa que casi podía cortarse con el cuchillo. Levanté la vista de mi plato y les ofrecí mi mejor expresión de confusión senil. «Ah, sí, un muchacho amable, solo para poner algunos papeles viejos en orden. Uno nunca sabe». Observé cómo intercambiaban una mirada rápida. La frustración apenas contenida detrás de su fachada de preocupación era, para mí, un pequeño y amargo manjar. Los días siguientes, la presión se volvió un goteo constante. La sutileza inicial de Javier se evaporó, reemplazada por una impaciencia apenas disimulada. Mientras tomábamos café en el jardín, un espacio perfectamente cuidado donde ninguna hoja se atrevía a caer fuera de lugar, él sacó el tema directamente. «Oye, papá, estuve pensando en ese terreno del abuelo. ¿Todavía tienes los papeles? Con todo esto de la venta, deberíamos asegurarnos de que todo tu patrimonio esté bien organizado. Por tu seguridad, claro». Fingí tener que hacer un gran esfuerzo para recordar. «El terreno, creo que sí. Los papeles deben estar en esa vieja carpeta de cuero. No sé dónde la dejé». Ver su rostro contraerse en una mueca de ansiedad antes de forzar otra sonrisa fue mi pequeña victoria del día. Los estaba obligando a mostrar su mano, a revelar la crudeza de su avaricia sin ningún disfraz. Mónica, al ver que la estrategia directa de Javier no funcionaba con la rapidez deseada, intentó un enfoque diferente. Una tarde, se sentó a mi lado en el sofá, poniendo su mano sobre la mía con una delicadeza ensayada. Su tacto se sentía frío. «Mateo», comenzó, con un tono de voz suave y conspirador, «Javier y yo solo queremos lo mejor para ti. Imagina todo lo que podrías hacer con ese dinero. Viajar, conocer el mundo, tener la mejor atención médica privada. Queremos que disfrutes tus últimos años con total comodidad, sin preocupaciones». La frase «tus últimos años» resonó en la habitación, cargada de un pragmatismo brutal. No era un deseo de felicidad, era un cálculo. Querían que gastara rápido o que me fuera rápido, siempre y cuando el dinero quedara en las manos correctas. En sus ojos no vi afecto, vi a una contadora cerrando un balance. Una noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, y la voz temblorosa de Laura llenó el silencio de mi habitación. «Papá, soy yo. Estoy llamando desde el teléfono de una amiga». Hizo una pausa y pude escuchar su respiración entrecortada. «Papá, ten cuidado. Javier está obsesionado con el dinero de ese terreno. No habla de otra cosa. Mónica lo apoya en todo. Están planeando, no sé, cosas legales para tener el control si tú no cooperas. Siento que esto está mal, papá. Muy mal». Por un instante, sentí una punzada de compasión por la hija que había criado, atrapada entre su conciencia y su debilidad. Pero mi resolución era de acero. «Tranquila, hija», le dije con una calma que la sorprendió. «Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Todo se va a solucionar de la mejor manera para todos. Confía en mí». Colgué, sabiendo que esa llamada era la última pieza que necesitaba. A la mañana siguiente, bajé a desayunar con una nueva energía. Javier y Mónica me observaban, sus rostros una máscara de expectación. Dejé mi taza de café en la mesa y los miré directamente a los ojos, uno por uno. «He estado pensando», anuncié con una voz clara y firme. «Tienen razón, es hora de poner mis asuntos en orden de una vez por todas». El alivio en sus caras fue inmediato, casi infantil. «He llamado a mi abogado, Mateo. Nos espera mañana por la mañana en su oficina para revisar mi testamento y formalizar la venta del terreno. Quiero que ambos estén allí, como mis únicos herederos. Es lo justo». Javier casi se atraganta con su tostada de la emoción, y Mónica me dedicó la primera sonrisa genuina que le había visto. Asintieron con fervor, ciegos de codicia, sin tener la menor idea de que no estaban caminando hacia una herencia, sino hacia su propio juicio. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final. La mañana del encuentro,
El aire en el auto de Javier se sentía cargado de una electricidad triunfal. Él y Mónica hablaban en susurros emocionados, planeando unas vacaciones en Europa para cuando todo esto se resuelva. Laura iba en silencio en el asiento trasero, a mi lado retorciendo un pañuelo en sus manos. Cuando llegamos a la oficina de Mateo, un lugar elegante con paredes de madera oscura y muebles de cuero, la confianza de Javier se infló. Me tomó del brazo, no con cuidado, sino con un aire de propiedad, como si estuviera escoltando a su posesión más valiosa. Me guiaron a la sala de reuniones, una habitación con una enorme mesa de caoba pulida que reflejaba sus rostros sonrientes y ansiosos. Se sentaron frente a mí, como dos depredadores esperando que su presa finalmente se rindiera. Yo, en cambio, sentía una calma que no había experimentado en años. El final estaba cerca. Mateo entró, con su expresión profesional e imperturbable, y colocó una pila de documentos sobre la mesa. Antes de que el abogado pudiera decir una palabra, Javier se adelantó, adoptando el papel del hijo responsable. Gracias por recibirnos, Mateo. Queremos asegurarnos de que el patrimonio de mi padre esté bien estructurado. Él ha trabajado toda su vida y merece disfrutar de su jubilación con total seguridad, sabiendo que sus asuntos están en las mejores manos, las de su familia. Apoyó su mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que se sentía como una marca. Laura asentía en silencio, evitando mi mirada, una cómplice pasiva en la farsa de su hermano. Dejé que hablaran, que expusieran su guión. Cada palabra de su falsa preocupación era un clavo más en el ataúd de su herencia. Cuando terminaron su actuación, un silencio expectante llenó la sala. Todos me miraban, esperando mi asentimiento, mi firma, mi capitulación. Aclaré mi garganta, un sonido pequeño que pareció resonar en la habitación. Miré a Javier, luego a Laura, sosteniendo su mirada hasta que ambos se sintieron incómodos. Mi voz, cuando finalmente hablé, era firme, desprovista de la fragilidad que habían llegado a esperar de mí. Gracias a ambos por su repentino e inmenso interés en mi bienestar, comencé, saboreando la ironía. Me han hecho reflexionar mucho estos últimos días. He pensado en el legado, en lo que un hombre deja atrás, y he llegado a la conclusión de que el dinero solo tiene valor cuando sirve a un propósito más grande que la simple codicia. Sus sonrisas se congelaron, reemplazadas por una máscara de confusión tensa. Me volví hacia Mateo, ignorando las miradas perplejas de mis hijos. Mateo, por favor, proceda, pero quiero aclarar algo antes. Me dirigí de nuevo a Javier y Laura. No estamos aquí para actualizar mi testamento. Un testamento es una promesa para el futuro, y yo he aprendido de la manera más dura que las promesas se pueden romper. La primera oleada de pánico real cruzó el rostro de Javier. ¿Qué quieres? ¿Decir, papá? No te entiendo, tartamudeó. Quiero decir, respondí con una calma glacial, que he decidido ejecutar mi última voluntad en vida, hoy, para asegurarme de que mi legado honre a la única persona en mi vida cuyo amor fue incondicional, su madre. La mención de Elena los dejó sin palabras, como si hubiera invocado a un fantasma en medio de su celebración. Mateo, siguiendo mi señal, deslizó una carpeta de documentos hacia el centro de la mesa. Como mi abogado les explicará, continué, mi voz resonando con una autoridad que creía perdida, he constituido legalmente la Fundación Elena. La totalidad de los $5 millones de la venta del terreno de mi abuelo será transferida a esta fundación. Hice una pausa, observando cómo sus rostros se descomponían en tiempo real. La incredulidad, el shock, la rabia. La fundación se dedicará a construir y operar un hogar para ancianos abandonados, un lugar donde la dignidad no tenga precio, un lugar donde un padre o una madre nunca tengan que sentir lo que ustedes me hicieron sentir a mí. El rostro de Javier pasó del blanco pálido al rojo furioso, mientras que Laura finalmente rompió a llorar, pero sus lágrimas no eran de pena, sino de pérdida. Los miré una última vez, no con odio, sino con una lástima fría y distante. Y para que conste que no los he olvidado, para que tengan una prueba tangible de mi recuerdo, dije, mientras Mateo les entregaba 2 cheques separados, mi voluntad final les otorga a cada uno de 1.900
Usted es la suma de $1. El silencio se rompió. Fue un silencio pesado, denso, cargado de la comprensión de que habían perdido. No solo el dinero, sino todo. Habían apostado todo a mi debilidad y habían perdido contra mi dignidad. Levanté la vista hacia el retrato de Elena que Mateo había colocado discretamente en la estantería. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la había honrado. Había transformado el veneno de su codicia en un antídoto para otros. La explosión fue tan predecible como violenta. Javier se puso de pie de un salto, golpeando la mesa de caoba con el puño. «¡Estás loco, senil!», gritó, con la cara desfigurada por la rabia. «Ese dinero era nuestro, nos lo robaste». Mónica, que había permanecido en silencio hasta entonces, se unió al coro, acusándome de ser un viejo cruel y vengativo. Laura sollozaba histéricamente, balbuceando sobre la injusticia, sobre cómo lo merecían. Su verdadera naturaleza, cruda y voraz, quedó expuesta bajo las luces fluorescentes de la oficina del abogado. Yo permanecí sentado en calma, observando el derrumbe de su teatro. No sentía triunfo, ni siquiera satisfacción. Sentía una profunda y liberadora paz. El ruido de su avaricia ya no podía tocarme. El capítulo final de mi vida no sería escrito por ellos. Lo estaba escribiendo yo. Mateo, mi abogado, ni se inmutó ante los gritos. Con una calma profesional que desarmó por completo la histeria de Javier, simplemente señaló la puerta. «La reunión ha concluido», dijo con voz firme. «Les pido que se retiren». Mónica arrastró a un Javier tembloroso y balbuceante fuera de la oficina, sus insultos rebotando en las paredes de madera. Laura fue la última en irse. Se detuvo en el umbral, con el rostro bañado en lágrimas, y me miró. En sus ojos ya no vi codicia, sino un abismo de arrepentimiento. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Simplemente negó con la cabeza y cerró la puerta detrás de sí, dejándome en un silencio profundo y sanador. Sostuve el cheque de $1 que le correspondía, un pedazo de papel sin valor que representaba el precio exacto que le habían puesto a mi amor. Esa misma tarde dejé de ser el de la 204 para siempre. No volví a la casa de Javier. Mis pocas pertenencias me las envió Mateo en una caja unos días después. Me instalé en un pequeño apartamento, luminoso y sencillo, con un balcón donde podía sentir el sol en la cara. La primera persona a la que llamé fue a Rosa, la enfermera de El Reposo Sereno. Le conté mi plan, mi visión para la Fundación Elena. Su voz se quebró de la emoción cuando le ofrecí el puesto de directora del nuevo hogar. «Don Mateo», me dijo, «usted no está construyendo solo un edificio, está devolviéndole la dignidad a personas que creían haberla perdido para siempre». Por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo real, algo que perduraría más allá del dinero y de la sangre. Las noticias vuelan, incluso las que se susurran. La historia de la herencia perdida se convirtió en una leyenda amarga en el círculo social de Javier. Perdió más que el dinero, perdió su fachada de hombre exitoso y respetable. Sus socios de negocios comenzaron a mirarlo con desconfianza, y su matrimonio con Mónica, cimentado en la ambición material, se agrietó bajo la presión de la humillación. Lo imagino sentado en su casa lujosa pero vacía, atormentado no por el remordimiento, sino por el fantasma de los $5 millones que se le escaparon de las manos. Se convirtió en un hombre amargado, aislado por su propia codicia, prisionero de un resentimiento que lo consumiría por el resto de sus días. Su castigo no fue la pobreza, sino la riqueza de su propia miseria. Laura, por su parte, tomó un camino diferente, uno pavimentado de culpa. El $1 que le legué se convirtió en su cruz. Me escribió cartas desesperadas, llenas de disculpas y súplicas de perdón, que yo leía pero nunca respondí. El silencio era mi única respuesta posible. Su debilidad, su incapacidad para defender lo que era correcto, le había costado la única cosa que el dinero no podía comprar, la paz interior. Se distanció de Javier, incapaz de soportar el recordatorio constante de su traición compartida. Vivía rodeada de todas las comodidades que siempre había deseado, pero en una soledad mucho más profunda que la que yo experimenté en mi cuarto de asilo. Descubrió, demasiado tarde,
que el vacío del alma no se puede llenar con posesiones. La construcción del hogar Elena se convirtió en mi razón de ser. Cada día iba a la obra, no como un simple benefactor, sino como el maestro ebanista que siempre fui. Supervisaba los acabados, aconsejaba a los carpinteros y hasta tallé con mis propias manos el letrero de madera de la entrada. El olor a serrín y a barniz me devolvió la vida. El día de la inauguración, rodeado del personal, de los primeros residentes y de Rosa, sentí una plenitud que ninguna cuenta bancaria podría darme. Vi los rostros agradecidos de hombres y mujeres que, como yo, habían conocido el aguijón del olvido, y supe que el legado de mi esposa y el fruto de mi trabajo estaban en el lugar correcto. Había encontrado una nueva familia, una elegida por el corazón y no impuesta por la sangre. A veces, desde mi balcón, veo pasar los autos de lujo y pienso en Javier y Laura. No siento rencor, solo una extraña y lejana compasión. Ellos me enseñaron la lección más dura, que la verdadera riqueza no se cuenta en ceros, sino en la dignidad con la que eliges vivir tu último capítulo. Transformé su abandono en un refugio, su codicia en un acto de amor. Los cheques de $1, según me contó Mateo, nunca fueron cobrados. Permanecen en algún cajón, como dos pequeños monumentos a todo lo que perdieron, un recordatorio silencioso y eterno del valor que le pusieron a un padre. Mi historia no terminó en un asilo, sino aquí, construyendo un final justo, uno que mi querida Elena habría aprobado con una sonrisa. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de dignidad y autoafirmación, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando el mundo espera que te rindas. Gracias por escuchar. Hoy, desde el balcón de mi pequeño apartamento, siento el sol en la cara de una manera que no recordaba. Ya no es el sol filtrado por la ventana sucia de un asilo, sino un calor limpio que me recuerda que estoy vivo. Mi nueva rutina es simple: un café por la mañana, un paseo por el parque y las tardes dedicadas a supervisar la obra de la fundación. Mateo me envió mis pocas pertenencias en una caja. Al abrirla, los mismos objetos que antes me parecían reliquias de una vida perdida, ahora se sentían como los cimientos de una nueva. Sostuve una vieja foto de Elena, mi difunta esposa, y por primera vez no sentí el peso de la soledad, sino la fuerza de su espíritu guiándome. La paz que siento ahora no es la resignación del abandonado, sino la serenidad de quien ha encontrado su verdadero lugar en el mundo. La Fundación Elena es más que un edificio de ladrillos y cemento. Es la materialización de una promesa. Cada día me pongo mi viejo delantal de trabajo y visito la construcción. El olor a madera recién cortada y a pintura fresca es el perfume de mi renacimiento. Los obreros ya me conocen, me piden consejo, me muestran los avances. Con mis propias manos estoy tallando el letrero de bienvenida en una hermosa pieza de roble. Mis manos, que mis hijos consideraron inútiles, ahora están creando un refugio. Rosa, la antigua enfermera, es ahora la directora, y juntos hemos diseñado cada espacio para que sea un hogar, no una institución. No estoy construyendo un monumento a mi venganza, sino un testamento al amor incondicional. Estoy transformando el dolor en un legado de bondad, y eso es algo que ningún dinero puede comprar. A través de Mateo, me he enterado de las consecuencias de aquel día en su oficina. La vida, a su manera, siempre pasa factura. Javier, obsesionado con la imagen pública, se encontró con que la historia de su codicia se esparció como un veneno en su círculo social y de negocios. Su mundo, construido sobre la apariencia de respetabilidad, se desmoronó. Mónica, me dicen, no pudo soportar la humillación pública y su matrimonio se fracturó. Laura, por su parte, vive atrapada en un purgatorio de culpa. Intentó enviarme cartas, pero las devolví sin abrirlas. Su castigo no es la falta de dinero, sino el silencio eterno de un padre al que valoró en $1. No siento alegría por su desgracia, solo una tristeza profunda por las almas que perdieron en el camino, enceguecidas por algo tan vacío como el oro. He aprendido la lección más dura y liberadora de todas. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad, el respeto y el amor
te convierten en familia. Mis hijos eran mis parientes, pero mi familia ahora son las personas con las que comparto un propósito. Es Rosa, con su dedicación incansable. Son los futuros, residentes del hogar Elena, a quienes aún no conozco, pero por quienes trabajo cada día. Es Mateo, el joven abogado que vio a un hombre, no un caso. La familia no es una obligación impuesta por el nacimiento, sino una elección que se hace cada día. Es elegir la dignidad sobre la humillación, la compasión sobre la indiferencia. Mis hijos eligieron su camino y yo, finalmente, he elegido el mío. Y mi camino está lleno de una riqueza que ellos nunca entenderán. Ahora, al final del día, me siento en mi balcón y observo cómo la ciudad se ilumina. No me siento solo. Siento la compañía de una vida bien vivida, de una decisión correcta. A veces, creo escuchar la risa suave de Elena en la brisa, como si me dijera que está orgullosa. El dolor del abandono se ha transformado en una cicatriz que ya no duele. Un simple recordatorio del viaje que me trajo hasta aquí. No moriré en la habitación 204 de un asilo, olvidado por todos. Viviré en la sonrisa de cada anciano que encuentre un hogar en la fundación, en cada historia de dignidad recuperada. Mi última voluntad no fue un acto de venganza, sino un acto de amor propio. Y esa, descubrí, es la herencia más valiosa que un hombre puede dejar. Si esta historia ha tocado tu corazón, o si conoces a alguien que necesita recordar que su dignidad no tiene precio, por favor comparte este video. A veces, un relato puede ser el empujón que alguien necesita para reclamar su propio valor. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias sobre la increíble fuerza que surge cuando decidimos tomar las riendas de nuestro destino. Gracias por haberme escuchado.